Vamos a recordar las uniones iónicas y covalentes. Primero, las uniones iónicas hay que recordar que se dan entre elementos metálicos y no metálicos, mientras que las uniones covalentes se dan entre elementos no metálicos. Bien, vamos a ver en qué parte de la tabla encontramos los elementos metálicos y los no metálicos. Si vemos una representación de la tabla periódica, vamos a ver que al lado izquierdo de la tabla están los elementos metálicos, ¿sí? El hierro, el sodio, el calcio, mientras que en esta región que está marcada entre los gases nobles y los semimetales vamos a encontrar a los elementos no metálicos, como el cloro, el oxígeno, el nitrógeno. Y algo a recordar es que el hidrógeno, aunque esté del lado izquierdo de la tabla periódica, es un no metal. Y el hidrógeno que está primero en la tabla periódica se considera un no metal. Entonces, dicho esto, veamos entre las posibles combinaciones de elementos cuáles van a generar uniones covalentes y cuáles no. Primero tenemos el calcio y el hidrógeno, ¿sí? Estos elementos al unirse, ¿qué tipo de unión van a generar? Me fijo, el calcio en la tabla periódica está dentro del grupo de los metales, mientras que el hidrógeno es un no metal. Entonces, metal y no metal va a generar una unión iónica, no va a ser covalente. El carbono y el hidrógeno, me fijo en la tabla, el carbono está del lado de los no metales. Y el hidrógeno también se considera no metal. Entonces, si los dos son no metales, va a generar una unión covalente. En ese caso, esta sí va a ser una unión covalente. El sodio es un metal. El flúor es no metal, entonces va a generar una unión iónica. Mientras que la unión de los oxígenos entre sí va a generar una unión covalente, puesto que el oxígeno es un no metal. ¿Sí? De esta manera, si me preguntan cuáles son las uniones covalentes de un grupo de posibles uniones, me tengo que fijar si los dos son no metales, los dos elementos químicos son no metales, entonces la unión va a ser covalente. Bien, ahora, ¿cómo representar estas uniones covalentes? ¿Cómo representar esa unión? Para eso tengo que fijarme en la tabla periódica, en la configuración electrónica de los elementos que intervienen en esa unión, cuántos electrones tiene en el último nivel cada uno. Y recordar que cada elemento químico busca parecerse al gas noble más cercano en la tabla periódica. Para esto necesita tener 8 electrones en su último nivel de energía, salvo el hidrógeno, que va a necesitar tener solamente 2 electrones en su el único nivel. Entonces, pensando en esto, vamos a representar la unión entre el carbono y el hidrógeno. Para esto escribo el símbolo del carbono y represento los electrones del último nivel, que en el caso del carbono son 4 electrones. Bien, el carbono entonces para llegar a 8 electrones necesita tener o compartir 4 electrones más. Entonces, me dice ahí que se va a unir con el hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un electrón. Al compartir un electrón cada uno, el hidrógeno ya llega a tener 2 electrones en su nivel de energía. Entonces, el hidrógeno en este caso está completo y no va a compartir más electrones porque ya está completo. Ahora, el carbono necesita seguir compartiendo electrones hasta llegar a 8. Lo va a hacer con otro hidrógeno con el que va a compartir un electrón más, y en ese caso el carbono hasta este momento va a tener 6 electrones en su último nivel, 4 que ya tenía y 2 de los que compartió con los hidrógenos. Le falta todavía compartir, va a seguir compartiendo electrones con otros hidrógenos, y de esa manera el carbono, que tenía solamente 4 electrones, va a tener ahora 4 electrones más que les compartió cada hidrógeno. Entonces, sí va a llegar a tener 8 electrones en su último nivel. De esta manera, ambos elementos, tanto el hidrógeno como el carbono,
ya tienen su configuración completa. Ahora, representemos la otra unión covalente entre los dos oxígenos. Ahí también se van a compartir electrones. Los oxígenos, si me fijo en la tabla periódica, en su último nivel de energía va a tener 6 electrones. Necesitará entonces 2 electrones más para llegar a tener 8 en su último nivel. Entonces, símbolo del oxígeno, represento los 6 electrones que ya tiene en su último nivel y me dice que se une con otro oxígeno. Entonces represento también los 6 electrones del otro átomo de oxígeno. Bien, ahora, comparten. Ambos necesitan llegar a tener 8 electrones. Comparte uno cada uno, así que cada oxígeno va a tener ahora 6 que ya tenía, más 1 que compartió con el otro oxígeno. Y luego comparten un par más. 6 que tenían, 7, 8 electrones. Si vemos del lado de este oxígeno, 6 electrones ya tenía, 6, 7 con este, 8 con este. Entonces, ambos elementos, ambos átomos de oxígeno van a tener 8 electrones en su último nivel. De esta manera se representaban las estructuras de Lewis para cada unión covalente. Otra forma de representar estas uniones va a ser que a cada par de electrones los voy a representar con un guión que luego llamaremos enlace. En este caso, el carbono quedará de esta manera representada su unión usando los enlaces, y cada enlace o cada guión representa un par de electrones que compartió. En el caso del oxígeno, acá hay un par de electrones que se comparten, entonces los represento con un guión. Estos dos que van a compartir los represento con otro guión y escribo el símbolo del otro oxígeno. Estos electrones que no van a ser compartidos no se van a representar acá en esta forma. Esta forma de representar se le va a decir, o se le va a llamar, desarrollada. ¿Sí? Cualquiera de estas dos formas de representar la unión es válida. Entonces, recordemos qué regla o qué regla hay que acordarse a la hora de representar las uniones covalentes. En este caso es que cada elemento va a tener que tener 8 electrones en su último nivel de energía.